Vamos a estar con Claudio Rodríguez Suárez. Es doctor en Ciencias de Enfermería con mención internacional por la Universidad Jaume I, licenciado en Antropología Social y Cultural, enfermero en la Unidad de Apoyo de Investigación del Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil en Gran Canaria, profesor asociado al Departamento de Enfermería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del Grupo Canario de Investigación en Taxonomías Enfermeras, KERCAN, que es un grupo avanzado perteneciente a la Red Española de Investigación en Lenguaje Enfermero, REITE, y perteneciente a ENDE. Bueno, con Claudio he tenido la suerte de compartir unos años en la junta de esta asociación y bueno, ha sido un placer y enriquecimiento. Muchas gracias, Claudio. Adelante. Disculpad, me Ahora, dicen que no nos oís. ¿Es verdad que, o sea, nos oís, por favor? Los que estáis online, ¿oís a la mesa? A la mesa sí, a Puy se le ha oído bajito, pero se le ha oído. Sí, estáis Pero escuchando, ¿no? os pido perdón, Vale. que era yo que tenía el micrófono apagado, que es que esto no es lo mío, os lo prometo. Disculpas. eh, bueno, espero que a mí se me oiga y se vea la presentación que estoy compartiendo. Me lo confirmas y continúo. Se Todo ve y ok. se oye. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, Puy, muchas gracias por la presentación. Ya de paso con los agradecimientos, pues agradezco igualmente a Ángeles, a Puy y a Puri el haber mantenido esa llama, ¿no? de la asociación encendida hasta el día de hoy. Y bueno, a mí me han pedido que hable un poco de los resultados de mi tesis. He intentado, bueno, plasmar los más significativos y los que están publicados. Y bueno, antes de comenzar, y ya se ha hablado durante la mañana ¿no? de esa necesidad de que la enfermería se desarrolle y precisamente yo creo que este triángulo, ¿no? de interacción que se produce el conocimiento teórico, ¿no? de los fundamentos de la disciplina, su uso en la práctica y la investigación son los que hacen que precisamente la ciencia enfermera crezca y avance, ¿no? Y todo ello a pesar de que existe, desde mi punto de vista, lo que considero un paradigma, ¿no? de la autonomía enfermera, ¿no? Donde, como ya se ha hablado anteriormente en algunas de las presentaciones, eh, eh, los modelos teóricos, ¿no? O el uso, digamos, conceptual de la enfermería o de la teoría enfermera está un poco, digamos, alejado de su práctica, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, da lugar a una crisis del modelo asistencial, ¿no? Que precisamente hace que distintos profesionales que trabajan en diferentes ámbitos tengan distintas perspectivas, ¿no? de cómo se usan esto, en este caso concreto, los lenguajes enfermeros, unido al desconocimiento social que en parte existe de la figura de la enfermera y del uso de diagnósticos enfermeros en concreto, ¿no? Que es de lo que se trata. Y por otra parte, digamos que, bueno, precisamente estamos en un estado de construcción disciplinar donde mezclamos o se entremezclan tareas que eufemísticamente se consideran interdependientes con una imprecisión a veces para definir las propias tareas, ¿no? de nuestra disciplina. Todo ello en un contexto donde la salud es compleja, ¿no? Los problemas de las personas deberían entenderse de una conceptualización pandimensional, ¿no? Donde intervienen distintos profesionales con sus propios lenguajes, con sus propios sistemas de clasificación, de códigos, y que deben estar comunicados de una manera integral para que los problemas de las necesidades de las personas puedan resolverse, ¿no? Y eso requiere un trabajo en equipo, un trabajo transdisciplinar, donde se ponga el foco de la atención en la persona, que es lo que interesa, y exista una verdadera comunicación, una colaboración y una asociación entre las distintas disciplinas que intervienen en ello. En concreto, el diagnóstico enfermero, que es de lo que voy a hablar un poquito, pues tiene su complejidad en sí. Este diagrama pues ilustra, ¿no? todo este entramado donde la competencia diagnóstica de las enfermeras es a la vez un producto, a la vez un proceso. Tenemos que prestar especial atención a la respuesta humana, que a veces está bueno, necesitada de una mayor definición. El proceso diagnóstico implica, digamos, aspectos analíticos, aspectos intuitivos, con fortalezas, con debilidades, y a su vez el diagnóstico como producto tiene un valor, digamos, no solamente descriptivo o clínico, sino también predictivo, como se trabaja desde el grupo de Canarias, que estamos a veces interesados en este valor predictivo
del diagnóstico de enfermería. En ese sentido, bueno, ya si ponemos en el centro de interés el diagnóstico enfermero, pues desde la fase inicial o previa a la conceptualización del diagnóstico hasta su fase posterior, ¿no? De la formulación de la etiqueta diagnóstica o del diagnóstico formulado, pues es necesario trabajar los distintos aspectos que nos atañen. Además, bueno, esto, por otra parte, el uso de sistemas de lenguajes normalizados, ya se ha dicho y está referenciado, ¿no? Tienen una serie de intereses y de ventajas como que nos permiten identificar y describir elementos de los fenómenos clínicos específicos de las personas, favorecen, ya se ha hablado anteriormente, del registro normalizado, visibilizan, por tanto, a las enfermeras en los sistemas de salud y, evidentemente, mejoran, en palabras de María Müller, pues la calidad de la documentación clínica en los sistemas de salud. No obstante, hay factores que determinan el uso de estos diagnósticos en la práctica. Algunos son intrínsecos a las enfermeras, otros se deben, como ya se ha hablado anteriormente, a la formación y a los recursos diagnósticos existentes, a la complejidad, como acabo de decir, de las propias personas y de sus procesos de salud y enfermedad, y a los entornos y las políticas sanitarias, como también se ha comentado en otra ponencia anterior. En concreto con NANDA, para hacer una evaluación de la clasificación hay que tener en cuenta, bueno, todas las posibles dimensiones que hay que abordar, ¿no? Es decir, por un lado, aquellos aspectos epistemológicos que están muy vinculados al conocimiento teórico de la enfermería, ¿no? A su adecuación etiológica o conceptual, a la correlación empírica causa-efecto de estos diagnósticos, también a sus aspectos normativos, ¿no? Es decir, el sistema lógico de la configuración estructural de la clasificación, sus indicadores diagnósticos y la coherencia interna de la propia clasificación. Y, por supuesto, a los aspectos intuitivos, es decir, así existe una adecuación cognitiva de los conceptos de la clasificación. Bueno, en mi tesis doctoral yo me planteé como objetivo general evaluar la aplicación de la clasificación en el ámbito clínico, aunque de manera específica, bueno, se pretendió también analizar los contenidos o la adecuación teórica de NANDA, describir las percepciones de las enfermeras sobre el uso de NANDA en España y todo ello a partir del diseño y la validación de un instrumento para medir y evaluar estos aspectos. El estudio, bueno, fue un diseño mixto donde se entremezclaron fases cualitativas y cuantitativas. Y bueno, hablaré en profundidad sobre todo de la fase 3, ¿no? Que es la que se ha publicado con esos resultados que nos interesan. Pero no obstante, en las primeras fases, dentro de uno de los aspectos de interés que se abordaron, bueno, toda la estructura jerárquica de NANDA, indicadores diagnósticos, niveles de abstracción, tipologías diagnósticas, nivel de evidencia. En concreto, me gustaría señalar esta actualización con ya implementados los resultados, digamos, de los contenidos de la última edición NANDA, ¿no? La 24-26 que tenemos vigente actualmente, y cómo se ve en la evolución que refleja en la tabla desde el año 2015 hasta ahora, cómo en cuanto a los niveles de evidencia, según los criterios que NANDA proporcionan en su edición, ha mejorado, digamos, o ha aumentado el número de diagnósticos enfermeros que aportan mayor fundamentación clínica, ¿no? Mayor nivel de evidencia clínico. Y eso, sin duda, es una gran ventaja o una carencia que existía anteriormente y que se está mejorando cada vez más. En cuanto a los resultados cualitativos de mi tesis, no voy a profundizar mucho, pero sí que se hicieron entrevistas tanto en el contexto de España como en Portugal a enfermeras de distintos ámbitos, enfermeras asistenciales, enfermeras del ámbito de la docencia, de la gestión, de la investigación, y un poco la perspectiva que se llevó a cabo, o sea, las conclusiones con un enfoque de la teoría fundamentada, fue que es necesario que para que el proceso asistencial sea operativo, ¿no? El proceso enfermero sea operativo, debe existir una adecuada comunicación interprofesional. Todo ello a través del uso, evidentemente, de sistemas de lenguaje enfermeros para que la práctica asistencial sea adecuada y permita comunicarse, desarrollarse y bueno, la utilidad en definitiva de estos sistemas de lenguajes en nuestra día a día profesional. Desde el punto de vista de la primera publicación que se llevó a cabo, fue el desarrollo del instrumento y la validación. Bueno, debo decir que se hicieron una serie de análisis psicométricos del instrumento
Y aunque, bueno, algunos de los indicadores, digamos, dieron adecuación de las propiedades para medir, debo señalar que existen todavía, en ese análisis factorial que se realizó, algunas limitaciones en algunas de esas dimensiones que se obtuvieron. Y es probablemente que exista la necesidad de seguir trabajando en la mejora del instrumento, sobre todo en aquellos que mostraron menos fiabilidad, aquellos aspectos relacionados con la precisión diagnóstica, con la comparativa conceptual con otras terminologías, pues probablemente necesiten ser redefinidos en un futuro. En cuanto a los resultados ya de la aplicación de ese instrumento, que fueron publicados en un segundo artículo, bueno, debo destacar que, bueno, evidentemente la mayoría de las personas que respondieron a esa encuesta, que fue un total de 483 enfermeras en España, evidentemente el 75% eran mujeres con un nivel académico mayoritariamente de graduados, un 60%, del ámbito profesional principalmente hospitalario o de atención primaria, y con una función laboral también mayoritariamente asistencial. Con una edad de unos 43 años y una experiencia laboral de 19 años, destacaron que en España el diagnóstico, o sea, el sistema que más se utilizaba de lenguaje enfermero era el de NANDA, aunque también se usaron en menor medida otros, como se ha hablado anteriormente, por ejemplo, ATIC en Cataluña. En cuanto a los resultados, digamos, por cada una de las dimensiones de análisis del instrumento que se desarrolló, de Balwani, he puesto en azul, digamos, las dimensiones mejor puntuadas y en rojo las peor valoradas, destacando que en mayor medida, digamos, las respuestas eran positivas hacia los conceptos centrales de la disciplina, es decir, los diagnósticos representan o reflejan los conceptos de la enfermería, ¿no? Los cuidados, el entorno, la salud, todos los que conocemos. También destacaron favorablemente la evidencia científica de los diagnósticos y, por el contrario, consideraron bueno, negativamente destacaron las actitudes hacia el diagnóstico enfermero y la necesidad o la falta de precisión diagnóstica en estos mismos. No quiero extenderme con las, digamos, puntuaciones por cada uno de los ítems del instrumento, porque, bueno, me extendería mucho del tiempo asignado, pero, bueno, destacaría como peor puntuados que las enfermeras no aceptan o aceptan en menor medida NANDA en su práctica y que es poco creativo. Y de manera positiva, pues, se identifica, digamos, en los diagnósticos NANDA bastante bien el concepto central cuidados, y que las características definitorias como indicador diagnóstico de la clasificación son bastante relevantes según estas personas para emitir juicios diagnósticos. Ya un poquito el análisis así bivariado o inferencial que se realizó, lo he destacado sobre todo hacia los aspectos más clínicos, que fueron los que mayormente significación estadística mostraron, y destacaría pues eso, que cuanto más se usa NANDA en la práctica clínica, pues mejor aplicación de la misma se tiene. Evidentemente, si hacemos un uso de un sistema, pues mejoramos cómo funciona y entonces todo parece que se correlaciona adecuadamente y vemos su utilidad real. En cuanto a los niveles de formación académica de estos profesionales, destacó, digamos, las diferencias significativas que existieron entre aquellas personas que tenían el grado académico de doctor, los cuales negativamente dijeron que NANDA estuviese basado en evidencia científica, y por el contrario, pensaron que NANDA era mucho más útil y que sus diagnósticos y los factores relacionados a factores de riesgo que componen cada uno de ellos reflejan, digamos, o se corresponden en mayor medida con otros conceptos que son de otras disciplinas, ¿no? Conceptos médicos principalmente. Eso era, digamos, la diferencia que se encontraba entre aquellos profesionales con nivel, digamos, de grado de doctor frente a los que no. En cuanto al contexto laboral de estos profesionales, precisamente estas personas también que generalmente trabajan en ámbitos académicos o relacionadas con la investigación, existieron diferencias significativas con respecto a la utilidad de NANDA, es decir, aquellos profesionales que trabajaban en la atención primaria o en el ámbito hospitalario o en la gestión o gente que se definió que trabajaba en diferentes ámbitos simultáneamente, pues consideraban que NANDA
era menos útil, y esas diferencias fueron significativas con lo que opinaban la gente de los profesionales del ámbito académico y de la investigación. Además, no solamente sino el rol que desempeñaban, también esas personas que tenían, sobre todo destacaron esas diferencias entre las personas que desempeñan un rol, digamos, docente o investigador, frente a aquellos que tienen un ámbito, digamos, de supervisión o de gestión, que negativamente tienen una percepción de utilidad en ANDA. Es decir, las personas que están al frente de la gestión o de las supervisiones de los servicios creen que Nanda es menos útil, que es menos, tiene menos significado paradójicamente, ¿no? Para el uso profesional, al contrario de lo que opinan aquellas personas que están más vinculadas a la docencia o a la investigación. Incluso estas personas que trabajan en el ámbito de la gestión consideran que no permite abordar responsabilidades exclusivas, digamos, con tanta precisión como aquellas personas que sí efectivamente están en la docencia o en la investigación. Esto es un resultado, digamos, bastante interesante en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, viene a confirmar, ¿no? esa diferencia que existe entre o esa distancia entre el ámbito académico y el ámbito, digamos, asistencial, pero no como enfermera asistencial, sino como enfermera que está al frente de gestionar esos servicios. Por último, bueno, para concluir un poquito, pues debo decir que, bueno, que Nanda es la clasificación que más se usa en España, aunque existen percepciones tanto positivas como negativas que pueden variar su significado y utilización en la práctica asistencial, y que la frecuencia con la que se utilizan estos diagnósticos, digamos, es el medidor, ¿no? El medidor de utilidad que se percibe junto con el nivel de formación académica y el ámbito laboral en el que trabajan estas enfermeras, lo cual se relaciona con una mayor aplicabilidad y utilidad clínica de Nanda. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, creo que me ha sobrado algo y con esto ya culmino. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Claudio.